Hola, ¿cómo les va? Como siempre, todos los días una entrevista a una personalidad diferente aquí en mi Instagram Live, en vivo, con @LeoMorales30. Hoy les cuento, voy a entrevistar al presidente de Río Uruguay Seguros, un lujo que me doy, como siempre con economía deportiva. Bueno, les cuento que Banco Macro sigue pensando en vos. Quédate en tu casa y seguir realizando tus operaciones bancarias de manera fácil y segura. Por ejemplo, ¿sabes cuánto llevas gastado en delivery desde que comenzó la cuarentena? Estos días que hacemos algunas compras online, es importante llevar el control de nuestros gastos, en qué y a dónde gastamos. Recordá que con tu teléfono celular también podés abrir una cuenta, desbloquear la clave de tu tarjeta de débito y obtener un código para extraer efectivo sin tarjeta de débito. Todo de manera online. Para conocer los pasos a seguir para cada transacción, solo tenés que ingresar a www.macro.com.ar/operaciones simples. Agradezco a Giorgio Redaeli, por supuesto, por la camisa y siempre bien vestido. Gracias a Emilio Aval y a toda la familia. A Európtica, a Daniel Marconi, también a Rock and Rips, que está en Libertador 3883, Arco 12. Cuando se reinicie todo, vamos a ir a comer algo rico por ahí. Agradezco también a la gente de Río Uruguay Seguros. Ahora voy a hablar con su presidente y les cuento que Río Uruguay Seguros tiene un seguro de accidente personal para todo el personal de la salud. Y también tiene un seguro de accidente personal para delivery. En el marco de esta pandemia, más actividades se volcarán a la entrega a domicilio y por ende más gente trabaja en el servicio de delivery. Y los de siempre, los servicios normalmente se atienden en forma virtual. Así que gracias como siempre a la gente de Río Uruguay Seguros. Voy a hablar con su presidente, con Juan Godoy, que es el presidente de Río Uruguay Seguros, que ya lo estaré saludando en breve. Está en Concepción del Uruguay. Lo estoy viendo torcido, lo estoy viendo, porque la cámara está un poquito torcida. Ahí cambiamos. Perfecto. Perfecto, Juan Uh, Carlos. ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo, Juan Carlos? ¿Todo tranquilo? Estás en Concepción del Uruguay, ¿no? Estoy en Concepción con vista, estoy en un piso 12, entonces tengo una vista que se extiende más allá de la ciudad, ¿no? ¿Me escuchás Ah, bien? perfecto, Bueno, perfecto. muy ¿Cómo, bien. cómo es esto? ¿Cómo es esto ya te acostumbraste, Juan Carlos, de esta charla online? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo venís llevando? Mirá, yo no solamente que me acostumbré, ya me estoy cansando, ¿no? De tanta, de Claro, tanta comunicación, porque es notable cómo cambia de lo presencial a este tipo de comunicaciones, cuánto lenguaje tenés que usar, cuánta claro, conversación tenés que usar, y toda la prédica, además, para esta transformación que se está produciendo, nosotros llamamos reconfiguración en el caso de Río Uruguay, es con prédica, con ida y vuelta, con diálogos constructivos. Son más eficientes los diálogos a través de este tipo de comunicación porque uno no se pisa con el otro hablando. Hay un respeto en la conversación mucho mayor. claro, Estamos aprendiendo a comunicarnos mucho mejor de esta manera y entonces es mucho más efectivo. Pero claro, se tiene que tener una conversación de muchas horas por día, ¿no? Y claro. esto cansa un poco, estresa sobre todo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, la idea de nuestras charlas que realizo todos los días a las 5 de la tarde con personas de diferentes sectores y rubros, más allá de lo que está pasando con la pandemia y la parte laboral, que obviamente es lo que nos está llevando a todos a estar en nuestras casas, trato de que charlemos un poco más sobre la vida, digamos, cómo vos sos el presidente de Río Uruguay Seguros, y quería consultarte cómo llegaste a ser presidente de Río Uruguay Seguros. ¿Qué estudiaste vos? Nada, es decir, nada, perdón, para ser presidente nada, ¿no? No se estudia, Claro, se vive. claro. Y en mi vida, yo soy profesional de ciencias económicas, soy contador público nacional, tengo varias actividades de posgrado y también he Ujú. sido docente universitario, docente
de distintos institutos, hasta que, bueno, un día me toca ser intendente de este pueblo donde yo... A mí Ajá, me tocó ser intendente más joven de la democracia en esta ciudad de Concepción del Uruguay. Y bueno, y todo eso te va dando, por supuesto, un trajín. Siendo muy joven, cuando recién empezaba la democracia, además con un consejo deliberante mayoritariamente opositor al partido que a mí me había llevado al gobierno, por ajá, ende el consenso fue casi una maestría que yo hice en esos 4 años. Yo aprendí a consensuar porque si no, no podía gobernar. Era el claro, comienzo de la democracia que no sabíamos cómo funcionaba y ujú, además de una manera que no era eh, comprensible. Así claro, que bueno, quizás esas cosas me ayudaron en la vida, el ser ajá, docente, el haber estudiado, yo estudié, he trabajado, trabajo todos los días de mi vida, sin cesar, todo el tiempo, y bueno, y me tocó también ser presidente de organizaciones nacionales del seguro, y bueno, quizás todo eso ya desde hace casi 28 años que yo presido Río Uruguay, ajá, eh, perdón, 18 años, desde el año 92 más o menos. No, perdón, 28 años, sí, es así. Esta cuestión del cambio de siglo produce algunos desfasajes, ¿no? Pero es una actividad que uno ya está acostumbrado a hacerla y en este momento tiene que ejercerla, mucho más claro, todavía, porque son claro, momentos de cambios profundos y estos cambios se tienen que hacer con convicciones, con aprendizaje, con experiencia, con estudio también, porque hay que estudiar todos los días algo vinculado con esto que nadie tiene escrito en el mundo, ¿eh? Porque a esto no lo esperaba nadie y bueno, podés decir que recurrís a un libro de una biblioteca o de una librería que te va a dar pautas para cómo resolver estos temas. Esto claro, tiene mucho que ver con la experiencia personal y tiene mucho que ver con la intención de innovar, porque claro, estos son momentos en donde tenés que plantear cambios, sí o sí, porque además el mundo te lleva puesto en el claro, cambio, y esto origina todo, como decía hoy, todo un debate permanente, un diálogo, análisis en equipo. Siempre, a veces yo he tenido conversaciones con 150, 200 personas, transmitiéndole siempre con transparencia dónde estamos, qué hacemos, a dónde vamos. Y bueno, todo esto quizás convalida el claro. ejercicio de la presidencia, como decías vos, ¿no? O Juan ante la tuya, ¿no? Ujú. Y cuando desde más joven que estabas estudiando, ¿te imaginabas o tenías como una meta por ahí? Llegar lo más arriba posible, por supuesto, siempre uno en la cabeza tiene para llegar en una compañía, pero ¿te imaginabas como presidente? No, la verdad que, Leo, yo nunca funciono con objetivos particulares, sino con objetivos colectivos, ¿no? Eh, digamos, yo estuve en la universidad y estuve en el centro de estudiantes, Claro. estuve en el colegio secundario, estudié acá, hablando de la vida personal y la importancia que tiene en el Colegio Nacional del Uruguay, que está aquí frente a donde yo vivo, usando la plaza. Y es el primer colegio laico de la Argentina, es el colegio creado por Justo José de Urquiza, que fue el primer presidente constitucional. Ujú. Y uno, digamos, a mí me tocó ser militante de la última huelga importante que se hizo en este colegio, porque había habido un agravio hacia un compañero y bueno, un grupo de compañeros de él precisamente salimos en defensa y se generó la última movilización de esas características en un lugar en donde fue muy común la huelga, porque este es un lugar donde vine a estudiar, yo en aquella época estudiaba, venía gente de toda la Argentina a estudiar acá, porque era un colegio convocante. Aquí estudió Roca, estudió Quijano, estudió Frondizi, Claro, digamos, este es un lugar culturalmente hablando y de prosapia desde el punto de claro, vista. Eso hubo universidad en el siglo XVIII, XIX, en 1850, digamos, ¿no? claro, Entonces, todo eso hizo que uno estuviera más pensando en lo colectivo,
siempre que en lo individual. Y esto lo sostengo siempre porque después la vida te va dando el lugar que corresponde. Pero Obvio, no es cuestión de buscarlo, porque si lo buscas con ambición, es probable que no te toque y es mm, probable que derrapes en alguna curva, ¿no? totalmente. O que patees un penal fuera de los tres palos, ¿no? Totalmente. Bueno, saludamos a todos los que se van enganchando y uniendo. Estoy en mis charlas habituales, estoy charlando con Juan Carlos Lucio Godoy, que es el presidente de Rius Uruguay Seguros. Juan Carlos, ¿una vida en el seguro, siempre en este mercado? Es muchísimo, porque ya hace 42, 43 años que estoy acá, vinculado al seguro y, y al cooperativismo también, porque ahí aparece lo colectivo que yo te decía, lo Claro, asociativo. claro, También tiene que ver con venir de una familia como era mi padre, un hombre del socialismo, un hombre de Alfredo Palacios, y eso en mi casa yo tenía 15 años y podía debatir en la mesa con mi papá respecto de cuestiones políticas y de estas cuestiones de ser solidario en la vida. Así que uno ya aprende en su casa estas cuestiones, ¿no? Que sin duda es uno de los ámbitos más importantes para la educación, sin duda. Todo lo que claro. pueda hacer en un colegio está enseñado, digamos, en los libros y por distintas personas, pero lo que aprendes en tu casa y lo que generas en tu casa te pone un sello, ¿no? Y ese sello estuvo vinculado siempre con la solidaridad, con estas cuestiones, y entonces entre el cooperativismo por un lado y el seguro, que es una matriz que surge de la solidaridad, no habría seguro en el mundo si no estuviera fincado en la solidaridad, Claro. porque el seguro es una comunidad de riesgos, que todos estamos asegurados y se cobra una prima que es una comunidad de primas para poder tapar los siniestros que sucedan. Ese es Claro. el mecanismo con el que se trabaja incluso los actuarios, que son los que manejan primas y la actividad aseguradora, precisamente lo hacen sobre esta base de un espíritu solidario cuantificado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en definitiva, por un lado, por el otro, entre solidaridad y seguro, uno fue haciendo la vida, además de haber sido también una persona que tuvo un estudio profesional hasta durante muchísimos años, pero Claro. después, medio de las circunstancias y algunas propuestas o algunas imposiciones de trabajadores que me pedían, ¿por qué no te dedicas a la empresa solamente porque te necesitamos aquí? Y yo accedí a eso y dejé mi estudio, porque mi padre Mira, había dado la vida para que yo estudiara y bueno, un día lo dejé porque hubo una demanda de la gente que trabajaba conmigo y me pidió bueno, que me dedicara full time a esta actividad de Uruguay, ¿no? Juan Carlos, siempre en Concepción del Uruguay, ¿vos naciste ahí? Nacido, criado, así es, siempre ¿Y, acá. y todos los trabajos que tuviste siempre relacionados, siempre en Concepción del Uruguay? Siempre. Yo tuve un estudio profesional que desde que empecé, desde que yo abrí, tuve la suerte de amigos que me acercaron enseguida a una importante cartera de clientes, así que nunca tuve que golpear una puerta para pedir un trabajo. Y después me invitaron a formar parte de la conducción de Río Uruguay en el año 1978 y, y aquí estoy. Es decir, siempre, nunca he estado, estoy en otras empresas, me toca estar en el directorio de otras empresas, he presidido la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguro, he presidido la Asociación Americana de Cooperativas y Mutualidades de Seguro también, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Me ha tocado una tarea internacional, esto tenía sede en Washington, ¿no? Es decir, me ha tocado, por supuesto, andar mucho por el mundo como consecuencia de esto, hasta el punto que me cansó, porque yo había años que viajaba 8 o 10 veces al año por todas partes, pero era un trajín que entre ese trabajo y el trabajo que tenía acá, el cuerpo a veces se cansa, ¿no? Y la Claro, mente. claro. Juan Carlos, bueno, y vas con un recorrido importante dentro del mercado y dentro de la compañía, y de repente vas viendo que va, por ejemplo, hoy la tecnología, ¿no? Y hay que hacer cambios y hay que adaptarse a lo nuevo, ¿no?
Sí, la ventaja, Leo, que nosotros al cambio lo preparamos mucho antes. Esas cosas eh, que son a veces increíbles. Anoche llegaba yo de comer de comer en la casa de un amigo y salió justo un enfermero de acá, de un muchacho que trabaja en un ámbito así de enfermería. Y entonces a mí me extrañó y me dio mucha emoción, ¿no? Porque me dice, ¿cómo anda usted? Bien, le digo, estoy bien, me siento muy bien. Yo soy bastante anticuarentena, ¿no? Eso lo aclaro porque es una posición ideológica que asumí desde mucho antes de la cuarentena. Ujú. Y entonces me dice, ¿pero usted está trabajando en su casa? Sí, le digo, yo trabajo desde acá, trabajamos con toda nuestra gente. Y me dice, ¿ustedes trabajan virtual? Sí, trabajamos virtual. Todo esto es una pregunta de una persona que trabaja en enfermería. Claro, Me dice, pero qué grande, me decía. Yo la verdad que cuento mucho lo de ustedes porque cómo se prepararon y justo, me decía, les vino como anillo al dedo esta situación. Y claro. entonces me impresionó lo que me estaba diciendo, porque teóricamente podría no saber de estos temas. Y sin embargo sabía todo. Y fue así, nosotros nos preparamos durante 2 años, 3 años, bueno, viajábamos por Estados Unidos, anduvimos buscando información sobre este tema y bueno, y mucho trabajo, por supuesto, nosotros tenemos software propio desde que Río Uruguay incorporó la computación en el año 1977, 78, siempre fue fabricado por nosotros el software, ahora también, entonces no tuvimos que andar pagando ni pidiendo afuera, nosotros mismos nos preparamos y de golpe cuando vino la cuarentena, o antes, porque fue una semana antes, nosotros ya no trabajábamos en las oficinas de Uruguay, en ninguna parte del país. Mirá qué Sí, bueno. en el año, perdón, en la semana anterior, es decir, 11, 10 de marzo, ya no estaba, no había nadie trabajando, estaban todos trabajando en su domicilio y esto fue algo que no lo esperábamos porque nos habíamos preparado, pero hasta que es como cuando vas a correr una carrera, ¿no? Y preparaste el auto y vas a correr y de golpe la terminas ganando, pero no estaba en tus cálculos. Estaba Claro, que podías llegar, que podías competir, pero no que podías ganarla. Yo no claro. digo que hayamos ganado la carrera de ninguna manera, lo que digo hago un símil para decir, bueno, nosotros alcanzamos un trabajo que resolvimos el problema, todo el mundo trabajó en su casa, nadie vio menguado nada, ni su trabajo, ni su salario, nada. Y hoy estamos, bueno, con expectativas hacia adelante porque hicimos el cambio tecnológico. Claro, está bueno. ¿Y qué cantidad de empleados tienen, Juan Carlos? 350 y piquito y uno y dos, este, la mayoría acá en Casa Central y después más o menos entre 190 aquí, 150, 160 afuera en el resto del país. Nosotros éramos en casi todo el país y bueno, eso es, en realidad son pocos comparado con otras actividades porque, va, no con otras empresas, ¿no? Del Mm, ramo sí, porque por esta cuestión de que desde hace tiempo yo me impuse, en eso sí fue muy personal la cosa, no quiero que se incorpore nadie más porque nosotros tenemos que ser digitales. claro. Y bueno, entre una posición y el esfuerzo de otros para que se lograra el objetivo, se logró. Se logró Claro. y se logró, por supuesto, que es un logro colectivo, no es un, yo para nada, yo no sé hacer una póliza de seguro y no manejo un software, pero bueno, a mí me toca llevar adelante, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, saludamos a todos los que se van uniendo, que hay muchos que te saludan y todo, y yo no quiero interrumpir esta charla que tenemos, pero aprovecho y saludalo vos también, Juan Carlos, porque hay muchos que te están saludando, muchos Sí, sí, amigos. con todo gusto. Alcanzo a ver a veces mientras estamos hablando, pero no quiero desconcentrarme, pero veo y les agradezco, la verdad, que nos acompañen y que nos Está bueno, entiendan a quienes estamos trabajando, ¿no? Permanentemente para sostenernos y para llevar adelante en lo que podemos parte de un país, ¿no? claro. Bueno, vos sabés que me especializo en todo lo que es el trabajo de las marcas, el deporte, y sin duda, una de las marcas que yo vengo viendo que viene de a poco escalón, despacio pero firme, es Río Uruguay Seguros en diferentes
deportes, en diferentes actividades. En Boca Juniors empezaron de a poquito, hoy ya están también con el fútbol femenino. Noto que el deporte es importante para Río Uruguay Seguros, ¿no? Sí, muy importante. Y eso fue estratégico, fue una decisión estratégica, Ujú, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, sobre todo por lo que aporta el deporte, que son valores. claro. No hay ninguna actividad en lo cotidiano que dé los valores que da el deporte. Podrá haber transgresiones, por supuesto, las hay, pero son precisamente las excepciones. Yo Claro. siempre digo que cuando se está practicando un deporte hay una sanción inmediata. Eh, la Bien. tarjeta roja, la tarjeta amarilla salen en el acto. Sí, No como, claro. no como pasa en la vida cotidiana, que de aquí que haya una sentencia y haya bueno, los juicios que son eternos y que todas estas cosas es decir, una persona hizo mal o hizo bien, no sé, hay que ir a la justicia y que ahí se tramite. En el deporte se ve en el acto lo que está mal y lo que está bien. En el Totalmente. auto, por ejemplo, en el polo, todo lo que estamos nosotros vinculados. Y eso genera el rugby, todo genera solidaridad precisamente, respeto, un buen trato, porque uno puede estar compitiendo, da la vida por hacer un gol, o da la vida en el sentido figurado, por supuesto, pero siempre hay un respeto que hace que prevalezca, yo digo, la ética. Qué fácil sería ser antiético, por ejemplo, en una carrera de autos, donde tocas a un auto y se arma un lío y con accidente que puede ser muy peligroso, y sin embargo van pegados y no se tocan. ¿Por qué? Porque hay un tremendo respeto y hay ética de por medio que es cuidar al otro o pensar en el otro. Y eso a veces en la vida económica no se da, a veces no, en general no se da, porque prevalece el espíritu de yo gano y no que ganemos, esa cuestión de ida y vuelta de principios que son fundamentales y en nuestra actividad cooperativa eso es fundamental, porque aquí es donde prevalecen. Fíjate que la actividad empresaria cooperativa es una vida basada en principios, tiene 7 principios el cooperativismo y otro tipo jurídico de empresa, y lo digo con todo respeto, por Sí, supuesto, sí, sí. no tiene esos principios. Entonces, nosotros tenemos que estar regidos incluso por una legislación que es diferente y hace que la igualdad sea lo que prevalezca y bueno, entonces deporte vinculado a una entidad jurídica de nuestra naturaleza hace que, bueno, que se haya sinergia, que haya sincronización, ¿no? De Claro. valores. Juan Carlos, y está buenísimo el hecho de que innovando también, porque apostaron a los números. O sea, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde puedo incluir mi marca en una camiseta, en el pecho, en el pantaloncito que se volvió también nuevo, pero en el número de atrás de los jugadores, ahí está Río Uruguay Seguros, un lugar muy estratégico. Bueno, cuando nosotros hicimos cuando logramos un acuerdo para poder estar un poco con mayor exposición, estuvo bueno lo del número, porque no fue una idea mía, al contrario, yo la tomé, me encantó, porque es como dándole respaldo, ¿no? Eso, estar en el pack, en la parte de atrás, es decir, bueno, nosotros ponemos la marca en la espalda, como diciendo que esa fue la intencionalidad comunicacional, digamos. Incluso se hizo un video, porque hay otra cuestión importante. El número tiene, en la historia del fútbol, tiene mucha importancia. El Claro, 5 de la selección argentina, cuando jugamos contra Inglaterra y Ratín se sentó era el 5, ese 5 o el claro, 10. ¿De quién es el claro, 10? En la Argentina y en el mundo. ¿De quién sí. es el 5? En la Argentina, históricamente. Bueno, y ahí han aparecido otros nombres, ¿no? Entonces se junta la importancia de la persona que lució ese número con el respaldo que damos colocándonos en la espalda, ¿no? Muy bueno, muy bien pensado, me encantó. Y aparte son una empresa que con un gran abanico, digamos, porque uno dice, está en el polo, está en el fútbol, está en el automovilismo, o sea, diferentes públicos, porque en definitiva todos necesitamos estar asegurados.
Claro, y también estamos con Cecilia Carranza, que es una campeona Claro, olímpica de claro, yachting. Digo, estamos en el básquet, en el fútbol, en distintas instituciones, en distintos tipos de deporte y por supuesto claro. muchísimo más. Y con mucha presencia en lo que hace a responsabilidad social también Sí, empresaria, ¿no? muy Pero importante. todo eso tiene un vínculo, Leo, ¿no? No son cosas aisladas, tiene que ver con un, bueno, todo un pensamiento, toda una manera de, por eso hay estrategia de por medio, hay un pensamiento que ha permanecido en el tiempo. Digamos, nosotros tenemos un equipo, si bien a mí me ha tocado estar al frente, es un equipo cohesionado de muchos años. Nosotros tenemos una empresa sin conflicto, tenemos más de 60 años sin haber tenido un principio de problemas internos, de huelga, digamos, cosas por el estilo, jamás Claro, cambió. Hay huelgas y en Uruguay se trabaja, pero no porque sea una decisión de la conducción, es porque se entiende que somos todos parte del proyecto y esto genera un buen espíritu de cuerpo para el trabajo, para tener estos logros, ¿no? claro. Por eso yo te dije desde el principio, uno no busca lo individual, uno busca lo colectivo, porque Ujú, eso es lo que da espalda también, ¿no? claro, Yo siempre como ejemplo, es bueno, si a uno le tocara ser bueno, un general que va a la guerra, es bueno darse vuelta y saber que todos los soldados vienen atrás, son claro. las y los soldados, ¿no? Es decir, que no haya deserciones. Y para eso hay que tener una inclusión, una cohesión, un trabajo horizontalizado, como para que todos sepan a dónde uno va a la guerra. No, Claro. no que digan, ¿a dónde me lleva este tipo? ¿O a dónde nos lleva esta gente? Que haya claridad en el destino que tenemos. Entonces, eso genera una empatía y una disposición de todo el mundo. Y eso es productivo, ¿eh? Eso genera productividad. Ujú. Bueno, varios de los entrevistados con los que tenemos una charla asiduamente me decían que están trabajando más que antes cuando tenían trabajo en forma presencial. ¿Cuál es tu caso? El doble, el doble, el doble, porque además mucho más productivo. Es decir, no solamente el doble porque tenés el doble de problemas, no, porque también tenés el doble de soluciones. Claro, Porque al estar permanentemente en contacto y trabajando en equipo y no perdiendo el tiempo, porque hablando de esta manera no lo perdés al tiempo, claro, entonces se multiplican las soluciones. Y claro. esto es fantástico, la verdad que yo desde el punto de vista de lo personal y nosotros diría que hasta me siento mejor trabajando de esta manera que de la manera anterior. Pero eso a mí siempre me pareció que era así, siempre lo sentí de esa manera. A mí me tocó ser legislador nacional también y yo desde Buenos Aires estaba llevando adelante el funcionamiento de nuestra empresa, porque a mí no, yo pedí que me reemplazaran como presidente en esa época y no aceptaron, no me dejaron que yo dejara la presidencia, así que tenía que estar siempre al día y bueno, lo hacía desde otro lugar. Entonces, yo tengo, digo, una vivencia sobre este tema. Para mí no es nuevo esto. Claro. Y además, siempre defendí, y esto viene con hace muchos años ya en la empresa, y no me querían aceptar y no me querían creer las chicas y los muchachos que trabajan con nosotros, en la flexibilidad horaria. Yo decía, a mí no me importa dónde estén trabajando, no me importa en el momento que estén trabajando, a mí lo que me importa es que hagamos lo que tenemos que hacer. Claro. Y muchos me decían, no, no, porque mejor. Yo creo que quería salir de la casa, porque si no, se hubieran dado cuenta lo bueno que es tener este manejo de los tiempos, así, ¿no? Que uno puede estar en su casa tomando mate. Yo ahora ya tomé mate, si no, podría haber estado tomando mates Sí. y trabajando y conversando contigo y hablando de estas cosas que hacen a la marcha de una empresa y también trabajando, ¿no? Durante todo el día. Y uno a veces son las 11 de la noche, aprovecha de hacer un mensaje porque se acordó de algo y Claro. sabe que todos quienes estamos en esta organización estamos también dispuestos a recibir el mensaje y responder si se puede ese día y si no al otro. Así Claro. que a nosotros nos ha dado soluciones esta forma de trabajo. ¿Y crees que después que termine toda esta pandemia y se pueda ya regularizar un poco más a la normalidad, va a funcionar? ¿Va a seguir siendo un poco más
digamos, cada uno también remoto, o crees que va a volver a ser todo presencial? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu... No, es mixto. Nosotros tenemos encuestas hechas con rigor Ujú. científico, con el personal de Río Uruguay, y primero, todo el personal de Río Uruguay está, bueno, 99% está conforme con la forma de cómo fuimos resolviendo los problemas laborales en la empresa. Y en segundo lugar, está toda la población laboral, todo el capital humano está muy conforme con estar trabajando desde su casa. Mira. Entonces, en estos días estamos viendo, ya tenemos la cabina sanitizante, ya tenemos con, con ozono, ya tenemos todo el material distribuido en tiempo y forma. Hay gente que tiene una silla más cómoda, que tiene computadora, todo está trabajando con todas las comodidades. Pero si necesita volver a trabajar, estamos preparando todo. En algunas agencias, incluso en el interior, necesitan estar porque hay costumbre de lo presencial, entonces también lo abrimos. Así que vamos hacia una mixtura, Leo. La sociedad va hacia una mixtura de trabajar Totalmente. un poco en casa y un poco presencial, porque también hace falta. Pero yo decía, ayer le decía al grupo de Capital Humano con el que nos reunimos, yo no quisiera que nadie se sienta mal en este momento pudiendo abrir y necesitando estar en el trabajo por una cuestión psicológica. Porque la salud mental, y esto es algo que me parece que se confundió mucho, es más importante a veces que cuidarse del virus. Porque quien enferma mentalmente por un encierro opresivo, bueno, hay que ver cómo se recupera. Sí, claro, 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 es verdad. Bueno, Juan Carlos, quería charlar con vos, la verdad, muy enriquecedora. Me encanta charlar con vos cada vez que podemos. Te agradezco, me encanta cómo trabaja Río Uruguay Seguros. Como dijiste, entrada es un equipo y yo lo noto. Tenés un equipo espectacular. Luis Morera, con quien es uno de los que más charlo siempre, a disposición, viendo cuando tenemos que hacer alguna entrevista, alguna nota, siempre busca la mejor solución y en tu caso también, así que quería charlar un ratito con vos. Todos los días a las 5 de la tarde estoy acá hablando con gente de diferentes rubros y hoy tenía ganas de charlar con vos, así que te lo agradezco. Bueno, igualmente, Leo, me permití saludar a toda la gente. Totalmente. Sí. Veo que hay mucha gente de mi pueblo que está incorporada, que yo les agradezco bueno, porque no se entienden. Yo creo que no solamente uno puede conocerse, sino además entienden Obvio. la tarea de Río Uruguay, que es muy comunitaria. Y bueno, viste, hoy me pediste una foto y yo te dije ya va y Luis te la mandó, creo que a Ah, un minuto, espectacular, ¿no? espectacular, Todo, espectacular. todo digital, todo Totalmente, virtual. Así que totalmente. bueno, te agradezco, Luis, es un gran compañero de trabajo para estas cosas y para todo, ¿no? Y una gran persona además. Entonces, bueno, yo además saludo a toda la gente de Uruguay también aquí y agradezco por todos lados lo que ellos están haciendo. Muchas gracias por esta conversación, Leo, y A vos, saludos a toda tu gente también muchas gracias. que trabaja contigo y que te acompaña a ti. Y ya iré para aquella zona, para Concepción del Uruguay, porque me acuerdo que la última vez me equivoqué de ciudad, así que te prometo que voy a ir a Concepción del Uruguay, espero que me esperen con un buen asado cuando termine todo esto, ¿no? Asado y río, eso sobra por ahí. Un abrazo, gracias Juan Carlos, que sigas bien. Igualmente, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias. Audio Jungle.